Vamos a tratar de exponer, a brindar lo que corresponde a la ministración o la impartición de conocimiento que el Señor nos ha permitido tener o adquirir con respecto a lo que corresponde a la palabra hebrea yada. Y hemos mencionado de que hemos estado hablando relacionado al entendimiento y para tener una claridad o para poder comprender de una mejor manera o a detalle lo que corresponde a entendimiento o a entender, hemos estado viendo palabras en el hebreo, que también pues cuando culminemos de las palabras en hebreo, abarcaremos también las palabras en griego para poder captar de una mejor manera o una manera un poquito más amplia lo que corresponde a entender, ya que sabemos de que tanto el hebreo como el griego a veces tienen una especificación o un mayor detalle con respecto a la palabra. Por ejemplo, si nosotros indicamos o decimos entender en español, pues es solo una palabra y pues tiene sus diferentes significados. En este caso, relacionado a lo que corresponde al hebreo, ya tiene unas especificaciones en cada uno relacionado a las palabras que hemos visto como sakal, bin, binah, tebun, y en este caso pues la palabra yada. Y hay unas especificaciones, es más, entre la misma palabra, por ejemplo, sakal o bin, que son verbos, ya hay ciertas aplicaciones verbales para dar una definición un poquito más específica y concreta. Por lo cual, por esa razón hemos entrado en este detalle para poder comprender de mejor manera que es entender. Ok, entonces para esto vamos a iniciar orando para poder dar lugar a este tema y para que el Señor nos ayude para poder comprender más de su palabra y más de su verdad. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, para que tú nos expandas y nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras, para que tú nos des la revelación, para que tú nos proveas de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad y de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío, y socorro nuestro, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muy bien. Entonces, como mencionamos, estamos en esta parte de la palabra hebrea yadá, por lo cual vamos a entrar en este detalle que tenemos a la mano. Y ese es aquí comenzamos con el punto, ¿verdad? Como hemos mencionado, siempre mencionamos eh, de dónde es que venimos y para dónde vamos. En este punto principal, el enfoque que hemos venido dando desde el inicio era acerca del reino de los cielos. Y con relación a esta parte del reino de los cielos, nuestro enfoque objetivo era ver al ciudadano del reino y conocer sus palabras, en este caso a Jesús, para nosotros saber qué es el reino de los cielos. Basado en esto, vimos de que Jesucristo, siendo el ciudadano del reino y también el rey, y por eso él dice, el reino de los cielos se acerca a vosotros. Entonces, en este punto vemos que Jesucristo, una de las cosas que hace para hablar del reino de los cielos es a través de las parábolas. Y en este caso, la parábola del sembrador, que es lo que Jesús menciona, nos da un punto que prácticamente es que nosotros demos fruto en abundancia. El punto de dar fruto en abundancia con respecto a la parábola del sembrador no va necesariamente para que nosotros testifiquemos o prediquemos o nos mostremos delante de las personas, sino que su principal punto es tener comunión con el amado. ¿Por qué? Ya lo hemos resaltado en sus inicios, que es que en el libro de Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces, ciertamente, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y nos habla de que nosotros también debemos dar testimonio, pero una de las cosas que queremos cimentar es el hecho de la comunión. Si tenemos fruto en abundancia, por lo tanto podemos llamar a nuestro amado a la comunión, porque se va a deleitar con sus frutos. También nos sirve en alabanza a Dios, porque la Biblia dice, y hacer sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces nos damos cuenta que la parábola del sembrador nos llama prácticamente a la comunión, no solo al hecho de predicar o testificar. Y en esta comunión que Dios nos llama, Él también está diciendo qué es lo que nos va a impedir la comunión o qué es lo que nos va a impedir para que nosotros demos fruto. Y habla de ciertas cosas como el sembrador, la semilla, el terreno y varios factores que van involucrados a ello. Y entre uno de ellos, pues claramente venimos aquí con junto al camino. Cuando tenemos la parte de junto al camino, ya hemos mencionado pues que el punto principal junto al camino es el de entendimiento, que a causa de no entender les es quitada la semilla. Por lo cual tratamos alrededor de 10 a 11 puntos porque es que no logramos entender
y qué podríamos hacer para resolver esas partes. Eso ya lo vimos en otros videos, que claramente los pueden ver en YouTube, en los diferentes canales que tenemos, tanto Jesús Nueva Alianza como Jehová es mi salvación. También hemos estado revisando, la idea de revisar las palabras en hebreo, como lo mencionamos anteriormente, es de que alguien podría decir que ya sabe que él sí es entendido. Entonces, con ver estos significados de las palabras, uno, realmente puede él tener una seguridad de que sí es una persona entendida. Dos, darse cuenta que realmente no es una persona entendida. O tres, perfeccionar lo que la persona ya tiene. Otra persona podría preguntarse qué realmente es entendimiento, qué realmente es entender. Entonces, por esta razón es de que lo hemos estado revisando palabra a palabra. Claramente tiene sus especificaciones, como lo que es sakal y bin, que son prácticamente estos son verbos que tienen diferentes aplicaciones y también pues los hemos evaluado, como en el caso de sakal, que iba relacionado a que una persona sakal es una persona que prospera, no necesariamente en términos económicos, sino que hablamos de que la prosperidad es poder alcanzar una esperanza que uno tiene. También hemos visto otras cuestiones, por ejemplo, en el caso de Bin, que hablaba de discernir o ser capaz o instruir, que una persona es una persona Bin o una persona entendida, es una persona que instruye, una persona que discierne, que está atenta, y así sobre cada una de ellas. También hemos visto los prácticamente sujetos, perdón, nombres o identidades o sustantivos como lo que es Bina y Tebún, que también nos especifica, por ejemplo, en el caso de Bing, habla de una persona que a través de ver o asimilar información logra discernir, pero es como una cuestión más pasiva. Y en el caso de Tebún, va más relacionado a una persona que es entendida en las cosas a hacer, es decir, un poquito más práctico. Y ambas, tanto Binah como Tebún, vienen de la palabra Bin. Y el día de hoy, pues vamos a ver esta palabra yadá, que también es un verbo, y que ya mencionamos de que no necesariamente todo su enfoque va relacionado al entendimiento, sino que dentro de sus enfoques está el entendimiento. Por ello, vamos a entrar hoy en detalle de esta palabra yadá y por qué colocamos el día de hoy esta palabra que no está enfocada plenamente o su esencia no es mencionar entendimiento, por qué lo estamos colocando y también la importancia de saber de ello. Ahora, como ya hemos mencionado, siempre lo venimos repitiendo para que nos quede siempre remarcado, que es Mateo 13:19, que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por lo cual tenemos que junto al camino, en Mateo, Marcos y Lucas, prácticamente aparecen Marcos 4:15, Mateo 3:19 y Lucas 8:12. Al relacionar los tres o al leer los tres, nos damos cuenta de estas cuatro cosas. Uno, las personas oyen la palabra, cuando no entienden la palabra les es quitada y por cuanto les es quitada no creen y son salvos. Ya hemos mencionado de que el punto clave de esto es el punto 2, que aquí lo resaltamos, que es poder entender. Si nosotros entendemos, no pasaría el 3 y no pasaría el 4, es decir, no nos quitan la palabra y por lo tanto creemos y somos salvos. Por esa razón es de que hemos estado enfatizando en el entendimiento. Entonces el objetivo de todo esto que hemos estado hablando es de que alguien pueda cambiar de ser de junto al camino para que él pueda ser ahora buena tierra. Ya que hemos hablado de los terrenos varias veces, con lo que corresponde a junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Entonces la idea es de que cambiemos de esos junto al camino o del pedregales o de espinos, pasemos a ser buena tierra. ¿Para qué? Para que demos fruto al 100 por 1 o al 30, 60 y 100 por 1. Realmente es el objetivo de lo que hemos estado hablando en esto. No necesariamente es para poder que alguien se vuelva experto realmente en palabras hebreas o que uno dé gala que sabe palabras hebreas, sino que realmente el objetivo es indagar, como la palabra dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Es decir, que todo lo que vemos lo vamos a ver reflejado en un ejemplo vivo en Jesucristo. Muy bien, entonces para entrar en detalle con la palabra yadá, vamos a ver las definiciones. Regularmente hemos estado tratando las palabras en el Strong Concordance, diccionario
de concordancia, diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, y el diccionario BDB, que es un diccionario de definición. Muy bien, entonces, como mencionamos, lo que corresponde a la palabra hebrea yada está enfocada prácticamente en conocer. Realmente es el punto principal de esa palabra, pero también esta palabra es muy amplia, es decir, se puede traducir de muchas maneras, que es algo también que tiene a veces el hebreo o el griego, que una palabra puede significar muchísimas cosas y a veces una palabra, o en nuestro español, pues, como ejemplo, entender, tiene diferentes divisiones, o por ejemplo, en el caso, si no estoy mal, en el griego, la palabra servidor, creo que hay como 9 o 12 aproximadamente para definir un tipo de servidor. Pero para nosotros servidor es servidor y quedó ahí como que listo, ¿va? Entonces esta palabra Yadá es una palabra muy amplia a la hora de interpretarse, colocarse, y por esa causa, entre una de estas cuestiones que establece Yadá es prácticamente entender, o entendimiento, entendido, todo lo relacionado a ello. Entonces, entre una de sus aplicaciones, por esa razón fue incluida el día de hoy. Inclusive es una palabra que también se usa bastante, si no estoy mal, hay aproximadamente 183 palabras que son yada, y entre esas palabras se encuentran que aplican, por ejemplo, entender o comprender. Las otras aplicaciones es saber o perdón, es saber o conocer, que aparecen en la Biblia, pero por esa razón, pues lo hemos clasificado o hemos examinado las palabras que van relacionadas a entender, y de ahí hemos sacado la enseñanza el día de hoy. Es decir, de ese grupo de 183, clasificamos las que son basadas o las que se han traducido o colocado en entender, y de esas entender se ha especificado las enseñanzas, lo que vamos a hablar el día de hoy. Aclaro por el hecho de que lo que vamos a ver se van a dar cuenta de que habla mucho del hecho de conocer o darse a conocer, etcétera. Pero que el enfoque de hoy, a pesar de que esta es una palabra amplia, nuestro enfoque es especificarlo en el entendimiento, porque también puede ser aplicable, aunque esté bajo como en la posición de conocer. Pero vamos a ver esto en detalle. Ahora veamos el diccionario Strong Concordance. Recordemos de que el diccionario Strong Concordance no necesariamente maneja una H, es decir, si alguien tiene un diccionario Strong Concordance en español, la H a veces no va a aparecer, sino que el diccionario Strong Concordance ya lo dividen entre eh, lo que corresponde al hebreo y lo que corresponde al griego. Por eso a veces alguien no va a ver esta H. La H a veces aparece más en las aplicaciones tanto en MyEastWord como Eastword. Ahí a veces hace la mayor referencia. Pero luego aparece este número, que es el número Strong, que sería 3045 o 3045. Y tenemos lo que corresponde a Yada. Ok, entonces dice que es una raíz primaria, que es conocer, propiamente asegurar al ver, usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo, y inferencia, incluido observación, cuidado, reconocimiento y causativo instrucción, designación, castigo, etcétera, como sigue. Entonces, acá lo que están viendo ahorita las personas, si están viendo el video, van a ver aquí lo que vemos en naranja es cómo se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60. Entonces vemos de que es una cantidad muy amplia de palabras, como aquí dice: aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, desconocer, descubrir, diestro, diligente, dirigir, discernimiento, discernir, distinguir, docto, doler, echar, elocuente, encontrar, enseñar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar, experto, familiar, hallar, ignorante, ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificar, notorio, pariente, pensar, percibir, preocupar, príncipe, pronosticar, quebrantar, reconocer, responder, saber, a sabiendas, sabio, señalar, sentir, tener, ver. Como podemos observar, la forma que se ha traducido en la Biblia Reina Valera es bastante amplia, dependiendo del contexto, claramente.
cuando ellos examinan lo traducen, dependiendo de lo que leen en el contexto, es como se ha traducido, ¿verdad? Por lo mismo que ya mencionamos de esta palabra yadá. Ahora, vamos a ver el diccionario Bain, que el diccionario Bain realmente tiene una explicación bastante grande que no necesariamente la coloqué toda, coloqué como la parte más importante, ya que nos íbamos a lanzar bastante solo el hecho de leer todo el- la definición, ¿verdad? Entonces, por eso tomé lo más importante. Si alguien pues necesita de eso, puede ya examinar en internet o en un diccionario, pues ya la palabra Bain, perdón, la palabra ya da en el diccionario Bain ya completo, ¿verdad? Ya que, vuelvo a repetir, coloqué lo más esencial, ya que como al ser Yada, perdón, al ser el diccionario Bain, diccionario expositivo, entonces prácticamente a veces dan la explicación. En unos casos puede ser más sencilla, en otros casos puede ser más amplio, dependiendo cómo esté la palabra. Pero como también aquí vamos a brindar esa explicación según lo que Dios nos ha proveído, por esa razón pues solo coloqué lo más esencial. Em, Veamos acá. Entonces dice que la palabra yada, siempre la 3045 o 3045, dice que es saber, entender, comprender, conocer. Entonces desde ya vemos acá que el diccionario Bain sí hace la parte entre entender y comprender, que prácticamente son relacionados. Entender y comprender pues casi que son sinónimos. Pero también entra el punto de saber o conocer. Entonces por esta causa es que hemos considerado esta palabra yada, que aunque no está en el bloque específico de las palabras que van enfocadas a entender o entendimiento, pero sí abarca en este caso en la parte de entender dentro de sus formas. Entonces dice, este verbo aparece en ugarítico, acádico, fenicio, arábigo, infrecuentemente y en hebreo en todos los periodos. Dice, en la Biblia el vocablo aparece unas 1040 veces. 995 en hebreo y 47 en arameo. Vemos de que es una palabra muy amplia, a diferencia pues cuando vimos Sakal, que ya eran aproximadamente como 75, Bin, que eran aproximadamente 125, también pues el caso de las otras palabras como Binah y Tebún, que no alcanzaban más de las 200, pero en este caso vemos que hay 1040 veces. Creo que fueron como 103 o 183 tal vez cuando se aplicaba entender o entendimiento. Ok. Entonces, veamos acá. Dice que en esencia, yada significa, uno, saber por observación y reflexión. Y dos, saber por experiencia. Un ejemplo de la primera acepción sería Génesis 8:11. Dice, donde Noé comprendió que las aguas habían disminuido después de ver la hoja de olivo en el pico de la paloma. Lo supo después de observar y reflexionar sobre lo que había visto. Y dice, en efecto, no vio ni experimentó personalmente que las aguas habían menguado, en contraste con este saber que es fruto de la reflexión. Encontramos el saber que viene de la experiencia con los 5 sentidos, de examinar y demostrar la reflexión y considerar, saber de primera mano. Yada, en su radical intensivo y causativo, se usa para expresar un concepto particular de revelación. Muy bien, entonces esto es lo que define el diccionario Bain, como ya mencionamos, en lo tal más esencial que coloqué. Y del otro lado tenemos lo que corresponde al diccionario BDB, que es un diccionario de definición. Vamos a examinar que mucho de lo que se coloca aquí habla en sentido de conocer. Y recordemos también de que lo que vamos a ver acá de cal o hipil, perdón, y algunas otras es la forma de la aplicación del verbo en estas palabras, en el sentido de yadá. Lo vimos en su momento con la palabra bin y bonen, entonces por esta causa es similar. Entonces, vemos lo siguiente. Uno lo ponen como conocer, 1A prácticamente sería cal, y 1A1 sería conocer, A, conocer, aprender a conocer, B, percibir,
C, percibir y ver, descubrir y discernir. D, discriminar, distinguir. C, conocer por experiencia. F, reconocer, admitir, reconocer, confesar. G, considerar. 2, conocer, estar familiarizado con conocer o una persona carnalmente. Saber cómo ser hábil en tener conocimiento, ser sabio. B, Nipal. 1, ser conocido. 0, llegar a ser conocido, ser revelado. 2, darse a conocer. 3, ser percibido. 4, ser instruido. C, piel, hacer conocer. D, pual, hacer conocer. E, pual. 1, ser conocido. 2, conocido, un conocido, conocido, participio. Y tenemos F, hipil, dar a conocer, declarar. Opal, ser dado a conocer. H, itpael, darse a conocer, revelarse. Muy bien, entonces ya vimos es todo lo que corresponde al diccionario. Los 3 diccionarios, vemos claramente que BDB lo especifica y lo declara más con relación a conocer, pero vemos algo también importante dentro de las muchas definiciones de lo que corresponde al diccionario BDB. Pero vamos a mostrar aquí mejor aquí. Ok, entonces vemos que el diccionario BDB lo define o lo coloca un poquito más relacionado, aunque sí habla de conocer, pero también habla con respecto a discernir o a tratar de comprender algo. Y el Bain prácticamente sí claramente habla de una acepción de lo que corresponde a entender y pues sus diferentes aplicaciones. Strong Concordance también lo define como una parte de conocer, aunque también vemos que en sus traducciones lo ha traducido como entender o entendido. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver aquí la parte de que nos corresponde, que sería qué dice la escritura. Es decir, cuando vamos a evaluar la palabra de los diferentes versículos, claramente alguien podría leer los 1000 y pico versículos. En mi caso, hice una clasificación nada más de los versículos que han sido traducidos en la Biblia Reina Valera como entender o entendido o entendimiento. O en ciertos casos también puse la parte de comprender. Claramente no vamos a ver esos 183 o 103, no recuerdo cuántos eran, sino que de esos, pues aparte hice una clasificación, por así decirlo, que podrían ser más convenientes para la reunión de hoy, ya que pues explicar o decir los ciento y pico de unos, pues sería demasiado extenso. Y pues queremos dar aquí claramente la esencia de la palabra yadá en sí mismo, ¿verdad? En el sentido de que alguien entendido en este punto de yadá, o cómo Dios puede hacer entender a alguien a través de esta manifestación de lo que podría ser la palabra yadá en sus términos. En este caso, lo que ya menciona el diccionario Bain también lo vamos a colocar y dice de la siguiente manera: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, tomando esto, ya hemos visto, pasado en lo que dice las definiciones de lo que corresponde a la palabra yadá, que una de las cosas es de que una persona puede observar. Y basado en esta observación hace una reflexión, o podemos hacer, por así decirlo, piensa o medita, y esto le lleva a que entienda. Claramente también habla de lo que en otros casos como la experiencia, pero en este caso específico que estamos hablando de aquí de Noé, habla de observar, reflexionar y entender. Entonces, ¿qué pasa? Viene Noé y observa, no que las aguas seguían, porque él podría ver que había siempre aguas, ¿verdad? Pero sí se podía dar cuenta de que venía un ave, o en este caso una paloma, con una hoja de olivo. Entonces, él en ese momento, a través de haber observado y reflexionado o meditado o pensado, de que las aguas claramente se habían retirado sobre la tierra, porque la vez anterior que había enviado la paloma vino sin nada. Entonces, él comprendió de que a causa de que se bajaron las aguas, por lo tanto ya había tierra. Es decir, fue una manera, una señal de mostrarlo. Entonces, ¿qué hizo? Observar, reflexionar para entender. Esto es bastante importante
ya que nos habla de que no el entendimiento o que Dios no solo nos va a enseñar, por así decirlo, a través de un texto o a través de que, por ejemplo, alguien escuche una predicación o a través de que alguien escuche traer la Biblia en audio o a través de que alguien le esté predicando, ¿verdad? Entonces, no habla necesariamente de ese punto, sino que habla de acontecimientos que Dios nos puede hacer vivir para que nosotros observemos la situación, meditemos en lo que está pasando para que entendamos algo. Que puede ser que algo ya nos hayan hablado de eso, ya nos hayan transmitido la palabra, ya tal vez lo hayamos leído, pero tal vez no lo entendimos a través de leer, no lo entendimos a través de escuchar, pero Dios lo trata de manifestar para que nosotros lo entendamos en esta manera de observar y reflexionar. Ya que vemos aquí claramente, pues, de que no necesariamente es que leyó en un texto Noé o que escuchó algo, sino que él observó una situación. Muy bien, entonces avancemos acá. Éxodo 9:14 dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces vemos aquí de que en este caso en particular ya Dios había hablado con Faraón diciéndole que Dios era Dios y que dejara ir al pueblo. Entonces él no entendió por palabras. Él no entendió porque tal vez se sentara a Moisés a hablarle o a Aarón a decirle, sino que prácticamente lo tenía que experimentar. Vimos que una de las cuestiones que mencionaba esta parte de la palabra yadá hablaba de experimentar. Es decir, saber, conocer o entender o comprender a través de experimentar algo. Entonces, en este caso, como él no entendió por palabras, él no comprendió por razones, por argumentos, como también en su momento hablamos de que una de las, creo, si no estoy mal, creo que la palabra, si no, no sé si es vina o vinú, pero vina hacía referencia a argumentos. Pero entonces nos damos cuenta de que esta persona no entendió por argumentos, no entendió una forma vina, sino que esta persona, a causa de no entender, Dios le envió para que experimente y logre entender, porque no ha querido entender. Entonces dice aquí, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos de que claramente las personas le pueden decir a uno, mira, arrepentirte de tu pecado, o mira, si tú sigues pecando te va a pasar tal cosa. Y la persona dice, nah, no creo que eso sea así. O sea, no porque eso es ilógico o un montón de cosas y la persona no quiere entender. Entonces Dios puede decir desde los cielos, bueno, voy a hacer entender a esta persona que lo que le dijeron o lo que está en mi palabra es verdaderamente cierto. Entonces viene Dios y lo que hace es manifestar una situación sobre la persona para que experimente. Entonces, claramente, cuando ya está la persona en la situación, prácticamente en el escenario que corresponde de diferentes maneras, aunque aquí se ve una plaga, pero en otro caso vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? De lo que puede ser una gloria, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hizo experimentar. ¿Cuál era el hecho de que experimentara la situación? Que entendiera que Dios era Dios, que entendiera que las cosas no estaban pasando porque sí, sino que era Dios el que las estaba proporcionando, pero él no quiso entender por razones. Por lo tanto, le vino las manifestaciones. ¿Para qué? Para que entendiera. Entonces ahí vemos las dos definiciones que habla Yadá, aunque no son en el contexto de conocer, sino de lograr entender a través de observar y reflexionar y de experimentar. Cuando se habla de experimentar, no hablamos solo en el sentido de la vista, sino que podemos estar hablando de los cinco sentidos, que Dios a través de mis cinco sentidos me puede llevar a entender, a la hora de tener una experiencia con algo, yo puedo comprender algo. Ya sea, hagamos de cuenta esto, ¿verdad? Ya sea que yo de alguna manera he visto en la Biblia que dice cierta, por ejemplo, y Jehová te bendecirá. Entonces yo entiendo que Dios bendice, pero Dios me puede decir, bueno, yo quiero que tú lo entiendas de una mejor manera o quiero que lo entiendas a una plenitud. Entonces Dios me puede mandar una experiencia de su bendición. Entonces yo en ese momento entro en reacciono y digo, verdaderamente Dios bendice. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia yo estoy asimilando y tratando y concibiendo más el entendimiento de lo que Dios me quiere brindar o de lo que Dios es. Entonces, ahora veamos Deuteronomio 9:3, dice de la siguiente manera,
Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Entonces vemos acá lo mismo, ¿verdad? Que está hablando de que observen, está hablando de que miren, está hablando que experimenten cómo va a ser la victoria que ellos van a tener, pero que es Jehová el que lo está manifestando. Es decir, que todo eso de lograr vencer a los enemigos, lograr toda esta parte, es porque Jehová se está manifestando, porque Jehová está haciendo las cosas, pero los está haciendo entender a través de que observen y a través de la experiencia de la situación que se está marcando. Pero luego, en estos otros versículos, también pues que si no estoy mal es el 4 y el 5, también Dios les hace una aclaración de entendimiento ya por así decirlo, por texto, ¿verdad? No tanto por experiencia, sino dice, y yo hago esto no para que creas que es por tu justicia, sino que es por la iniquidad de ellos. Entonces ahí Él está dando una revelación o un entendimiento a estas personas. Ok, avancemos al siguiente que es Josué 3:7. Dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces aquí hay una situación em, que se presenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que ya se le había dicho a Moisés que el que iba a tomar su lugar iba a ser Josué. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es de que si ya Moisés había dicho que Josué iba a tomar el cargo, ¿por qué tendría que Dios manifestar cosas sobre Josué si tan solo con el hecho de que Moisés hubiera dicho, miren, yo aquí hemos dejado, Dios me dijo y Dios me habló a mí de que Josué es claramente mi sucesor o que de ahora en adelante Josué los va a guiar o los va a pastorear o los va a dirigir? Entonces vemos que ellos tal vez no podían entender de alguna manera por las palabras que les estaba diciendo Moisés. El pueblo dijo, bueno, tal vez sí, tal vez no. Algunos se podían sentir incrédulos, algunos tal vez no entendían que por qué Josué, etcétera. Entonces Dios tuvo que venir y manifestar algo en Josué para que realmente entendieran que Dios lo había dejado a Josué. ¿Por qué? De alguna manera a veces también por la incredulidad de las personas. Entonces Dios manifiesta gloria sobre Josué para que las personas disciernan, para que las personas observen, mediten y digan, ciertamente Dios está con Josué, así como lo estuvo con Moisés. Obviamente no necesariamente que eh, Moisés abrió el Mar Rojo y Josué abría también el Mar Rojo, sino en este caso pues se dio el caso del río Jordán, pero hubieron otras manifestaciones que también Josué tuvo. ¿Para qué? Para manifestar. Ya había una palabra, pero ellos no habían entendido por la palabra, tuvieron que venir las manifestaciones para que observaran y vieran. Por esta causa también en el Evangelio Jesucristo lo deja marcado cuando él dice, si no se hicieran señales y milagros, no creerían. Es decir, con la palabra puede ser suficiente para dar a entender que Dios sana, por la palabra puede ser suficiente para decir que Dios les ama, pero como no entendían por la dureza de su corazón, Dios tuvo que traer en su misericordia, en su bondad, las manifestaciones también de las señales y milagros, porque si no, no iban a entender y no iban a creer. Entonces, de igual manera podemos mencionar en este caso. Ahora, 1 Samuel 20:39 dice, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Aquí hay algo bien importante e interesante. ¿Por qué? Porque vemos de que en este caso había un muchacho, estaba Jonathan y David. Es decir, que había una interacción principalmente entre Jonathan y David. El muchacho prácticamente era, por así decirlo, ajeno, ¿verdad? Ajeno a la relación que tenía Jonathan y David o a la comunión o el conocimiento que entre ambos estaban. Este escenario en particular se establece cuando estaban viendo si David regresaba o no, o de qué manera iban a tratar con el padre de Jonathan, que era Saúl. Y prácticamente la dinámica era entre David y Jonathan era de que si se lanza más larga una flecha mucho más largo o el más largo alcance, iba a dar una respuesta. Si era era más corto el tramo de la flecha, iba a haber otra respuesta.
Entonces, entre ellos estaban entendiendo a través de que si se lanzaba más larga la flecha, significaba algo, y si era más corto, claramente era otra respuesta. Entonces, entre David y Jonathan había un significado, había un entendimiento de lo que estaba pasando. Pero en el caso del muchacho, no tenía un entendimiento relacionado a ello. Él podía haber hecho, bueno, se confundió Jonatán o se confundió David y fue más larga la flecha, ¿verdad? O ahora no le dio con tanta fuerza, pero realmente era algo que ya estaba planeado y planificado. Ya entre ellos dos se habían puesto de acuerdo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que hay cosas que no las entendemos porque no tenemos una comunión con Dios, porque inclusive también en su momento lo hablamos de que a veces para poder conocer algo tiene que haber un conocimiento previo o un entendimiento previo. Entonces a veces Dios nos habla, nos dice cosas, ya nos las ha dicho en la intimidad, en su conocimiento, y claramente cuando se presenta una situación, tal vez en una predicación o leemos la Biblia o pasa algo, nosotros podemos entender porque ya previamente nos dieron una enseñanza, una guianza para poder comprender lo otro. Y eso es importante también porque a veces cuando se dan ciertas predicaciones, hay personas que por no entender lo que hacen es rechazar el mensaje. Y pueden decir, este mensaje es falsa doctrina, este mensaje yo no sé por qué lo dan, este mensaje por qué lo otro, o lo que el hermano dijo es incorrecto. Y el mensaje sí puede ser correcto, pero que él no esté enterado, ¿verdad?, de la situación de la comunión que ya se ha dado entre nosotros y Dios, o inclusive pues otro hermano con Dios en su comunión, ¿verdad? Entonces, a causa de eso, a veces uno no logra entender. Pues uno tiene que entrar en la comunión. En la comunión Dios nos va a hablar, nos va a guiar, nos va a examinar. Y no porque no entendamos algo significa que sea erróneo, porque a veces eso pasa, ¿verdad? Cuando alguien dice algo, ya automáticamente, si no casa con lo que nosotros tenemos, nosotros lo señalamos de erróneo. Pero puede ser en nosotros como el caso de este muchacho. Por no tener una comunión, no tener una relación, no tener algo, para nosotros no va a tener sentido algo, pero para los que están en comunión sí tiene todo el sentido del mundo, como en el caso de David y Jonatán, o Jonatán. Menciono esto por muchas razones. Yo tuve también una experiencia en una congregación donde yo asistí, que el predicador estaba enseñando de algo y automáticamente él habló acerca de cosas del bautismo y las personas que estaban sentadas enfrente mía en ese momento automáticamente comenzaron a contradecir lo que el hermano estaba explicando. Y es porque las personas pues tenían un conocimiento del bautismo y el hermano comenzó a dar especificaciones a más detalle y automáticamente lo rechazaron que no era así, ¿verdad? Y dije, ¿por qué no se sentaron realmente a primero pensar o meditar lo que el hermano está diciendo para después sacar conclusiones y decir que si es o no es? Entonces a veces así nos pasa a nosotros. A veces dan una revelación, a veces dan una palabra y en el momento no la entendemos, pero ya por, no sé, a veces si es por arrogancia o por soberbia, uno dice, no, es que eso no es así. Y porque pensamos que nosotros andamos, somos portadores de la verdad o que conocemos todas las cosas solo porque tal vez leímos un libro ahí de teología o porque escuchamos a otro ministro que sí sabe. Entonces hay muchas cosas que no las vamos a entender si no es por comunión, no las vamos a captar si no es porque Dios no los quiere revelar. Por eso que vimos también que la palabra Yadá habla acerca de la revelación, que no es necesariamente por algo que yo lo puedo leer y lo voy a entender, sino que si no me dan esa revelación no lo voy a poder entender. Que también se dio en el caso de Jesús con los apóstoles o los discípulos, cuando dice que Jesús les decía algo, pero ellos no entendían. O sea, ellos estaban intentando entender. Y que Jesús, al darse cuenta que ellos no estaban entendiendo, dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ok, vemos acá ahora Job 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces hay cosas que mencionamos acá que nos va a ser difícil de comprender. Nosotros podemos hablar de muchas cosas como la salvación, la condenación y de muchas cosas que nosotros podemos ver en la Biblia, pero a veces nuestro conocimiento o entendimiento de eso se puede quedar corto en diferentes casos, tanto una magnificencia como tal vez el punto de que a Pablo se lo llevaron, como dice, al tercer cielo y vio cosas
magníficas o inigualables que dice que él no lo puede decir con palabras. Por varias razones, algunos han hecho mención de que tal vez él no tenía palabras como describir esas, por así decirlo, estructuras, ¿verdad? O esas, qué sé yo, creaciones o manifestaciones que había que tal vez no había en la tierra. Entonces no tenía como que palabras para indicarles exactamente y precisamente lo que vio. Otras personas dicen que no le fue permitido hablar, pero lo que quiero resaltar es de que eso pasa a veces. Nosotros tenemos ciertos conocimientos de algo y que nosotros los predicamos y los hablamos, pero realmente no hemos alcanzado realmente a entender a mayor magnitud lo que estamos hablando porque o no lo hemos visto o no lo hemos experimentado. Es como a veces que nosotros mencionamos con relación al infierno, decimos que la gente que se puede ir al infierno, que va a tener una condenación eterna, que estará el gusano que siempre estará ahí, que no morirá, que está el fuego que nunca se apagará. Y hablamos de todas las situaciones que pueden acontecer del infierno, inclusive el hecho de que había una gran sed, como en el caso del rico y Lázaro, y que el rico decía que él tenía sed y que aunque sea con una gota le dieran agua, pero nosotros podíamos entender que es una condenación que está sufriendo, ¿verdad? Pero realmente no hemos experimentado o no hemos visto el escenario claramente de la situación que se está pasando. A menos que le preguntáramos, por ejemplo, tal vez a Jonás, porque Jonás vimos, él habla claramente que él estuvo en el lugar de los muertos y pudo tal vez experimentar el nivel de condenación hasta cierto punto. Entonces él cuando ya sale con el entendimiento de la situación que ocurre en esa manifestación de condenación. O en el caso de Pablo, pues cuando lo subieron al cielo, aunque uno dice que el cielo, y hablamos de que si vamos a tener una gloria con Dios, estamos en una paz con Dios, pero ya estar en esa magnitud, allá en los cielos, ya estar ahí en la presencia plena, ya nos daría un entendimiento mucho mayor, ¿verdad? Actualmente nosotros brindamos algo de lo que hemos conocido e inclusive hemos experimentado, pero hay cosas mucho mayores en diferentes rangos, tanto en lo bueno como en lo malo, que no las podemos asimilar del todo. Por eso aquí dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía o yo no comprendía. Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ok, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que nos está hablando acerca de que para poder conocer ciertas cosas, para poder entender ciertas cosas, tenemos que entrar en el ejercicio del experimentar u observar y meditar para sacar conclusiones. Y una de las cosas que nos va a ayudar para poder alcanzar ese tipo de conocimiento o ese tipo de entendimiento es a través de lo que habla Proverbios. Es decir, mucho de lo que habla Proverbios nos va a ayudar a nosotros para poder conocer por experiencia, eh, para poder conocer de manera no teórica, sino que práctica, lo que realmente necesitamos comprender. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2 habla acerca de ciertas cosas que necesitamos hacer para poder conocer el temor de Jehová o poder conocer tener conocimiento del Altísimo. Y si no lo hacemos, prácticamente no vamos a poder experimentar lo que nos están diciendo. Nosotros podemos hablarlo, podemos decirlo, podemos decir, ah, sí, yo entendí que si yo presto mi oído a la sabiduría o ato a la inteligencia tal cosa, yo voy a lograr tal cosa. Lo entiendo, dirá alguien, ¿verdad? Pero realmente no lo ha puesto en práctica, no lo ha experimentado y por lo tanto no entra en esa facultad de entendimiento a través de la experiencia. Entonces sí puede tener un entendimiento hasta cierto punto lógico o teórico, pero ya en la práctica tal vez no lo tiene. Entonces, por eso acá el que nos va a ayudar a nosotros a comprender mucho, y por eso a veces, en muchos casos lo he tratado de resaltar, que Proverbios capítulo 1, prácticamente del 2 en adelante, hasta creo que el 7 prácticamente nos dice cuál es la razón por lo cual nosotros deberíamos leer Proverbios. Y entre una de ellas es de que si alguien quiere entender la sabiduría y la doctrina de Dios, debería leer Proverbios. Ahora, vamos a regresar acá, ok. Entonces, hay algo importante con todo esto porque una de las cosas que en mi caso me gusta tratar de reflexionar en la Biblia es como que un ejemplo de alguien que haya tenido esta experiencia.
o un ejemplo de cómo yo lo podría hacer, porque ya vimos acá diferentes maneras de lo que podía suceder con Noé, con lo que pudo suceder con Faraón y con Josué y algunos otros. Pero siempre vamos a ver un ejemplo en Jesús, pero también hay otras em, personas, otros personajes de la Biblia que se caracterizaron más por cierta situación que hicieron y que nos ayuda a verlo como, por así decirlo, más claro, ¿verdad? Porque en Jesús vemos, como dice la Escritura, todo en Él. Pero en ciertos personajes ya se marca como algo muy específico, ¿verdad? Ya algo como muy particular en ellos. Y una de las cosas, examinando la palabra Yadá, que hablamos de poder entender a causa de observar, reflexionar o a causa de experimentar, uno de los ejemplos que se podrían manifestar bastante con respecto a ese tipo es prácticamente Eclesiastés. ¿Por qué hablamos de Eclesiastés? Porque cuando hablamos de Eclesiastés y cuando comenzamos a observar la forma de vida de la persona que en este caso se atribuye a Salomón, vemos que él prácticamente comienza de la siguiente manera: vanidad de vanidades es todo lo que yo he visto debajo del sol. Entonces vemos a un Eclesiastés, a una persona que es sabia, que a través de estar observando lo que hay debajo del sol y a través de reflexionar o meditar en las cosas que hay debajo del sol, entonces él llega a conclusiones, él llega a un entendimiento acerca de las cosas que hay debajo del sol. Por otra parte, no solo vemos que en el libro de Eclesiastés hay una observación, no solo esa parte, sino que también él lo que hace es entrar en experiencias. Cuando uno ve Eclesiastés, en cierta parte dice, y yo me abstuve de hacer muchas cosas, me abstuve de esto, de esto, de esto y de esto. Y luego él menciona y dice, y ahora yo le voy a dar placer a todo lo que yo tengo, o a mis ojos, o a mis oídos, a cualquier cosa. Entonces él experimentó y a través de esa experiencia sacó conclusiones. Y por eso dice, y por lo tanto llamé a la risa locura. Y también pues hay muchas otras conclusiones a la cual llega. Por ejemplo, el que dice, es mejor estar en la casa del luto que en la casa de la risa. Porque en la casa del luto alguien reflexiona acerca de la vida. O es mejor ir a la casa de la tristeza que a la fiesta. Entonces vemos de que él a través de ver, meditar, llega a un entendimiento o a través de experimentar logra entender cosas. Y eso es muy natural. Por ejemplo, en el caso o el ejemplo que a veces se da con los niños cuando tocan la plancha, que la mamá dice no toque la plancha porque se va a quemar. Entonces, él se le quiere dar un entendimiento a la persona, al niño o al joven, no toque la plancha que se va a quemar. Pero claramente en este caso la idea es evitar que él lo haga, que él logre entender que lo que se le está diciendo es importante y es verdadero y por lo tanto que no lo haga porque va a tener una consecuencia mala. Entonces, por lo tanto, la idea de eso es hacerle entender para que lo evite. Pero claramente si alguien no quiere entender eso, lógicamente va a tocar la plancha y se puede quemar o puede tener cierto tipo de quemaduras y lógicamente va a entender después, va a entender que si toca se quema. Lo experimentó, pero no había realmente la idea era evitar que lo experimentara. Y de alguna manera, en cierto punto, Eclesiastés entra en ese punto. En el hecho de que él vivió y experimentó cosas que sí son como que nos pueden impulsar a hacer, como en el caso que dice que, y Eclesiastés se esforzó en poder transmitir con palabras agradables y de palabras exactas las verdades de Dios. Pero en otro caso, cuando él se suelta deliberadamente a dar, por ejemplo, gala a sus placeres, ya sea por los ojos, por el sentido, el gusto y otro, no necesariamente significa que nosotros lo vayamos a hacer. Él ya lo pasó y nos explica qué pasó. Ya que no estoy hablando de experimentar cosas malas, porque la idea de la Biblia es que darnos a entender que hay algo malo y evitar que se haga, para que lleguemos a un entendimiento. Claramente, si no entendemos, eso malo puede venir o eso malo nosotros lo podemos hacer y va a traer sus consecuencias. Y claramente vamos a entender, pero no era la idea entender de esa manera, ¿verdad? Es como alguien que claramente le dicen de que si hace algo malo le van a quitar la mano. Creo que aparece una de las leyes.
Lógicamente no va a decir él, voy a experimentar si es cierto, ¿verdad? Porque si no le van a quitar la mano. A lo que quiero resaltar con Eclesiastés es de que Eclesiastés tiene mucha sabiduría en ese aspecto. Y que también cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos también de que para estudiar la palabra, para poder entender la palabra, tenemos que no solo hacer uso de lo que la Biblia menciona o que lo que nosotros leemos o a ver aplicar el hebreo o el griego, sino que también nos toca que entrar en la práctica de experimentar lo que es algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, mira, la oración es importante y la persona no lo entiende o tal vez no quiere entenderlo. Y uno a veces lo que hace, lo que dice es, ¿por qué no lo experimentas? ¿Por qué no vas a orar y ves después lo que te estoy diciendo? Es decir, no me quieres entender por palabras. ¿Por qué no vives? ¿Por qué no experimentas la oración para que entiendas lo que es? Porque yo le puedo decir a alguien, mira, si tú oras, tú vas a sentir paz. Si tú oras, va a pasar esto. Y la persona puede decir, tal vez sí, tal vez no, ahí nos vemos. Pero si yo le digo, mira, bueno, mira, no me querés creer, está bien, ve y hazlo. Ve y ora. Es más, hazlo dentro de un mes o hazlo dentro de una semana y ahí me cuentas. Entonces él ya entra en un tratar de entender a través de experimentar. Y eso de alguna manera está bien, porque claramente él lo va a hacer y va a sacar sus conclusiones al final de eso. Yo también me pasó con un compañero que ya le habían hablado del ayuno y todo, pero él dijo una vez, bueno, lo que voy a hacer es voy a experimentar acerca del ayuno, dijo él en su momento. Y inclusive yo en un momento le dije, mira, que cuando me enteré que él está ayunando, le quería dar como que algunas, tal vez tips le diríamos, o algunos consejos, pero él me dijo, me detuvo y me dijo, mira, no, yo lo quiero experimentar. Le dije, está bien. Entonces él experimentó ciertas cosas y lógicamente basado en la experiencia que él tuvo en observar, se dio cuenta de ciertas situaciones que vivió en el ayuno. Pero obviamente no estoy diciendo esto que separemos la experiencia de lo que dice la escritura. Más bien tiene que estar complementado. Por eso dice la Biblia que a la ley o al testimonio. Vamos a colocar acá. La ley y el testimonio. Entonces, no estoy hablando únicamente de experimentar sin confirmarlo o evaluarlo con las escrituras. Estoy hablando de que si en dado caso, porque a veces pasa, de que a veces tal vez uno no, hagamos de cuenta que alguien no lee la Biblia para nada y él experimenta algo de parte de Dios, obviamente eso está en la Biblia. Él tal vez no lo leyó, no lo vio, tal vez no escuchó una prédica, tal vez solo lo invitaron a la iglesia y experimentó, que sea el amor de Dios. Tal vez solo le entraron en la puerta. Y la Biblia puede explicar lo que él está viviendo o está sintiendo. Inclusive a nosotros nos ha pasado que cuando uno comete un error o experimenta algo de parte de Dios, cuando uno lee la Biblia dice, aquí está lo que viví, aquí está lo que el Dios, el trato que Dios tiene con los que le aman o el trato que Dios tiene con los que lo rechazan. Entonces el punto al que quiero llegar con el hecho de la experiencia o la observación es de que también podemos aprender las cosas por todo el ámbito que nos rodea. Porque la Biblia claramente dice en el libro de Hebreos de que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que lo espiritual se está manifestando y por lo tanto nosotros al observar las manifestaciones podemos llegar a entender o sacar conclusiones de lo que corresponde al reino. Pero obviamente tenemos que ir a compararlo con las escrituras para que el enemigo también no nos confunda, porque el enemigo está también en la búsqueda de engañar. Entonces, cuando hablo de la experiencia o la observación, que vemos de que no es algo que necesariamente yo estoy diciendo, o sea, que me estoy sacando de la manga, sino que la Biblia lo dice por la palabra hebrea Yadá, por los diferentes versículos que estamos leyendo, y pues alguien puede sentarse a leer los 103 o 180 o los 1000 y pico que ahí menciona en la palabra, en Diccionario Vine. Pero lo que quiero resaltar con esto es cierto que a través de observar, a través de reflexionar, vamos a entender o a través de experimentar. Pero también es irlo a verificar con las escrituras. Ok, yo viví algo, ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que viví? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que experimenté? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que observé y estoy meditando? ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra profética más segura. Obviamente vamos a también ver la otra área, es decir, a alguien se le puede manifestar algo y él va a compararlo con la escritura, pero también puede pasar lo contrario, ¿verdad?
de que alguien lee algo y dice, bueno, lo voy a poner en práctica, porque la Biblia dice esto y por lo tanto si esto lo dice, si lo pongo en práctica va a pasar. Y en mi caso, pues yo lo experimenté. En el caso de la oración, cuando dice que eh, Moisés subió al monte y mientras Moisés levantaba sus manos, Josué prevalecía, pero mientras él la bajaba, no iba perdiendo Israel. Eso yo lo vi, lo leí claramente y dije, bueno, aquí dice que si uno levanta las manos algo va a pasar, hay una victoria. Y comencé a orar de esa manera, a levantar mis manos delante de Dios y decir, bueno, voy a ganar mis victorias dándome a Dios, levantando mis manos y otras cosas que entendí con la Biblia. Y obviamente experimenté cosas, efectivamente percibí cosas, como lo vimos ahí también las definiciones de conocer, de cómo tal vez al inicio no me pasaba, al inicio yo levantaba mis manos y tal vez no pasaba nada, pero yo tenía la fe de que Dios estaba obrando, operando, porque era un acto que yo realizaba. Pero al paso de los meses, creo que al mes, no me recuerdo, cuando yo comenzaba a levantar mis manos, sentía como una gloria caía en mi vida. Entonces lo seguía haciendo. Y otras cuestiones que la Biblia menciona, es decir, de que leí y puse en práctica, experimenté, entendí algo en la Biblia que la Biblia dice, pero cuando ya lo llevé a la práctica, entendí algo mayor o lo que entendía se me hizo más fuerte. Por otro lado, vuelvo a repetir, pues también se compara con las diferentes cosas en la Biblia, porque obviamente ahí lo vemos. Y alguien dirá, eso que estás diciendo no está en la Biblia, de que cómo así que va a caer una gloria. Sí, porque no solo lo dicen con Moisés, también cuando vemos el otro caso que alguien levanta las manos, como en el caso de Salomón, cuando dice que él ora y levanta sus manos, lo que sucedió en ese momento es de que cayó la gloria de Dios sobre ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo? Orando y con sus manos levantadas y con su rostro alzado. Y también otros aspectos, como la Biblia menciona, dice, cuando oréis, levantad manos santas sin ira ni contienda. Entonces, obviamente ahí dice algo, pero también va a traer la experiencia de la manifestación de algo. También claramente estoy mencionando que en mis inicios, cuando yo lo hacía, no pasaba, no sentía que pasaba nada. Pero yo quería hacer lo que la palabra decía y lo que entendí, pero conforme a seguir haciéndolo, es decir, seguir experimentándolo, también experimenté cosas que no me imaginaba que iba a pasar. O sea, yo me imaginaba que sí, uno levanta las manos y Dios pelea por uno, uno levanta las manos y se está diciendo confío en ti. Pero ya cuando comienza uno a sentir de que uno levanta sus manos y desciende una presencia sobre uno, que es la presencia de Dios, porque uno entra en oración, eso ya es algo que tal vez uno no imaginó. Tal vez en ese momento, y claramente en ese momento solo leí esa parte de Moisés, pero ya después al seguir leyendo y darme cuenta que Salomón cuando levanta sus manos desciende la gloria, pues me confirmó esa experiencia que también eh, me estaba pasando. Entonces a eso es lo que quiero resaltar de que lo que dice la escritura, uno lo pone en práctica, la experiencia o la práctica nos va a reafirmar o nos va a manifestar un mejor entendimiento. Pero obviamente también cuando uno vive cosas, también al verla en la Biblia, nos va a reafirmar o confirmar si algo es cierto o no. En el caso, por ejemplo, algo muy común que a veces se da es cuando la gente cae, cuando le ponen las manos o pasa algo y se caen, ¿verdad? Entonces la Biblia también deja ver ciertas cosas porque alguien automáticamente dice eso puede decir, eso no es de Dios. Pero sí se puede examinar de que hay cosas donde sí se ve que se puede caer. Pero el punto es ¿para dónde? Porque en la Biblia se ve que cuando hay una manifestación de gloria, ciertamente las personas caen. La pregunta es cómo caen. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, de que cuando se le presenta una identidad espiritual a Daniel, lo primero que hace Daniel es caer, pero no cae para atrás, cae hacia adelante y cae de rodillas. Vemos en muchas manifestaciones también de Cristo que las personas caían de rodillas delante de Él. Entonces vemos de que si hay una manifestación de la presencia, la persona puede caer, pero el punto es de que ellos caen rendidos hacia adelante, caen en una postura de adoración. En el caso, los otros casos también se ve cuando le preguntan a Jesús que si Él era Jesús y Él dijo, sí, yo soy. Y dice que ellos también se cayeron, pero ellos no se cayeron hacia adelante. Entonces vemos ciertas cuestiones que la Biblia nos puede manifestar acerca de lo que vemos y lo que observamos. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, cuando se habla a veces acerca de la risa y alguien cuando ve a alguien riendo se dice, no, es que él está loco o él tiene un espíritu de no sé qué.
Y la Biblia también deja ver de que la risa puede ser un espíritu de burla o puede ser un gozo de Dios. Por eso dice, mi boca se llenará de risa. Y en otros casos, pues también se habla de la burla como una risa. Entonces hay que discernir si esa risa que se está manifestando es realmente un gozo de Dios, porque puede pasar, no solo por lo que dice la escritura, sino por experiencia y también por el otro punto de la experiencia de que alguien lo tomó un espíritu escarnecedor y se está riendo, pero puede ser una burla. Entonces hay muchas cosas que la Biblia menciona y menciono esto por lo que hemos estado hablando de Eclesiastés en el sentido de la experiencia, la práctica y la confirmación, porque a veces solo queremos conocer o entender o aprender a través de libros, a través de una prédica, a través de ver griego y hebreo, pero a veces no lo hacemos o a través de la práctica, a través de la experiencia, a través del observar. Y esto lo menciono porque en su momento cuando me puse a estudiar cómo se debe estudiar la Biblia, porque eso fue lo que hice también con la lectura, es de que cuando uno comienza a observar cómo se estudia la Biblia, también habla la Biblia acerca de la observación. Y por eso los dos ejemplos que menciono siempre cuando hablo de estudiar la Biblia, coloco el libro de Lucas y el libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque son dos formas diferentes de estudio. El Lucas estudia las cosas desde su origen, tal vez a través de hacer entrevistas, de haber revisado, de que alguien le predicó, le habló, de haber revisado otros documentos, como en el caso de lo que se conoce como el libro de Marcos, el libro de Mateo, o en lo que se conoce como el documento Q, que, o el escrito Q, que dicen que es como uno que estaba por ahí, que no saben o no se tiene ciencia cierta de eso, pero que pudieron haber obtenido información de ese documento, que por eso le llaman el documento Q, y pues tomó varias bases para poder estudiar acerca de la vida de Jesús y poner todo en orden. Por eso Lucas pues puede haber tomado de Mateo y de Marcos y este documento Q, aparte los testimonios, la experiencia que él tuvo o lo que le comentaron otros, y de todo eso pues lo coloca a través de ser una persona muy estudiada, como que dicen que Lucas fue un doctor. Por eso dice que pone todas las cosas en orden desde su origen. Pero si vemos en el caso de Eclesiastés, él no es una persona necesariamente estudiada en el sentido de sentarse a leer y escribir, en el sentido de ver otros documentos, sino que él fue más de voy a observar, voy a meditar y voy a tratar de entender lo que está pasando. Voy a experimentar con esto y con lo otro a través de una práctica para poder lograr entender qué va a pasar si lo hago. Entonces vemos que en el mundo lo conoceríamos como aprender a través de lo empírico y lo científico, dándose a entender que lo empírico es a través de eso, la práctica, la observación, de tocar y todo eso, y lo científico es de los cálculos o las formas o los métodos, etcétera. Entonces, a veces en el Evangelio solo tomamos la parte de los científicos, si lo queremos llamar así, y nos olvidamos de lo empírico. Entonces, en ambos casos se complementa. Lógicamente, si dos personas estudian lo mismo, solo que uno de empírico y otro científico, los dos pueden llegar a las mismas conclusiones, pues, pero a través de diferentes hechos. Es decir, hagamos de cuenta algo, hay un fuego, alguien toca el fuego y se quema. Lógicamente, la respuesta es, mire, si alguien toca ese fuego se va a quemar. Y puede agarrar tal vez una rata, la mete el fuego y va a ver cómo la rata se quema. Y esa rata que se quema va a decir, bueno, se descompuso de tal manera. Otra persona puede, tal vez nunca va a tocar el fuego, tal vez a través de cálculos se va a dar cuenta que el fuego produce tanta calor o tantas cuestiones y que la piel tiene cierta cantidad de resistencia y demás. Y a través de sus cálculos puede dar a entender y decir, bueno, esto va a pasar y esto va a pasar dependiendo de la cantidad del grado de calor, por los cálculos que hizo, por las fórmulas ya predispuestas. Y los dos van a llegar a la misma conclusión, solo que uno lo hizo empírico y otro científico. Entonces igual la palabra. Por eso se la Biblia a la ley o al testimonio. Lo leemos o lo vivimos. Igual si no lo leemos nos puede pasar y lo vamos a vivir. Entonces a ese complemento al que quiero llegar. También estoy mencionando por eso el cuidado, ¿verdad? No por eso que alguien dirá, bueno, hermano dijo que hay que experimentar y se meta a pecar y va a caer en algo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que si es un experimento o es una experiencia buena, que la Biblia me dice a mí que si yo oro va a manifestar la gloria de Dios o si yo leo voy a llegar a una comprensión, etcétera. Bueno, practiquémoslo, ¿verdad? Pero si la Biblia me dice a mí de que yo no tengo que hacer algo, no tengo que pecar, o no tengo que andar en impiedad, o no tengo que hacer esto, o huye de las pasiones juveniles,
pues obviamente no me voy a meter en esos pecados, porque si no van a venir las manifestaciones y las consecuencias de ese pecado que la misma Biblia está diciendo. Entonces, en ese caso, mejor no experimentarla. En ese caso, mejor ni entrar por ahí, ¿verdad? Porque no quiero entender a un Dios misericordioso a ese grado de que Él pues me castigue, como dice la Biblia, al que Él le quiebra la pierna también la sana, o al que Él hiere también lo sana, porque no quiero entrar en esa experiencia. Yo quiero hacer caso y que no me venga un trato, un juicio. Entonces, a lo que quiero resaltar es, si hay una observación, una experiencia, una práctica verdadera en Cristo Jesús, hay que hacerlo, porque es por Él y para Él, porque la palabra dice. Pero todo siempre se va a comprobar con las escrituras. Por eso menciono todo esto por la palabra yadá y lo que va relacionado al entendimiento. El entendimiento o al entender. Entonces, a eso es lo que vamos con la palabra yadá. Entonces, conclusión. La Biblia dice a la ley o al testimonio, ya sea por leer la palabra o haber experimentado la palabra, pero siempre, siempre la confirmación está en las escrituras. Y debemos también ponerle un detalle en el sentido de indagar o investigar en la palabra y también no sacar conclusiones a la ligera. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sacamos conclusiones a la ligera. Entonces, tenemos que meditar lo que hemos vivido, tenemos que meditar lo que ha pasado y no generar respuestas muy imprudentes, muy a la ligera. Entonces, vamos a dejarlo acá. Vamos a orar para que Dios nos ayude con este entendimiento. En este caso, la palabra yadá a través de el observar, meditar o reflexionar para entender o a través de experimentar algo para que podamos entenderlo. Pero aclarando lógicamente de que vamos a entender algo que viene de Dios, o sea, vamos a observar una situación que Dios nos está presentando, meditar en ello y entender, y lógicamente lo vamos a comprobar también en las escrituras. Pero en el otro caso es experimentar lo que la Biblia dice. La Biblia me va a decir cosas prácticas, yo las pongo en la práctica, me doy cuenta que verdaderamente es así, y yo cuando enseñe, efectivamente voy a enseñar con un entendimiento mayor. Por eso dice Esdras 7:10 que Esdras dispuso su corazón para inquirir en la palabra del Señor, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces ahí nos habla de disponer el corazón para aprender, para practicar y para enseñar. ¿Para enseñar con qué? Con un entendimiento mayor. Obviamente tenemos que evitar la práctica o llegar a tener un entendimiento de juicio, ¿verdad? Por no haber hecho caso, como en el caso de Faraón, que al haberle dicho cosas, no haber entendido, no haber comprendido, yo le mando un juicio, ¿para qué? Para que entendiera. Y él estaba viendo en carne propia el juicio de Dios y estaba padeciendo y estaba viviendo algo pues prácticamente malo, pero solo así ya entendió, ¿verdad? Entonces la idea es evitar ese tipo de manifestación también. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Dios y amado Padre, ayúdanos a poder ser observadores, a poder meditar en lo que observamos, de todo lo que nos rodea, para comprender lo que ya nos has enseñado a través de la palabra. Y también, pues, si hay algo que tal vez nos quieres enseñar a través de algo que nos están manifestando, pues, poderlo entender. Y también saber de que va a estar en la palabra, que la palabra nos va a confirmar, que tenemos en la palabra una confianza. Así que, amado mío, te damos las gracias. Por favor, ayúdanos en este entendimiento, ayúdanos en este conocimiento, ayúdanos en esta forma de aprender o de entender. Teniendo cuidado de no adentrarnos en cosas peligrosas para tratar de experimentarlas, porque ese no es el hecho. El hecho es evitarlas para no entrar en esa experiencia y luego venir pues con un entendimiento claramente más establecido, pero pues por causa de haber experimentado lo malo. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos comprender y entender, pues, y ayúdanos, te lo pedimos y te lo suplicamos. Ayúdanos a tener comunión contigo para poder entender. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti confesando que tú eres Dios, que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos, que solo en Jesús tenemos salvación y de que Él pronto vendrá. Y que por esa razón queremos hoy acercarnos a ti, sabiendo que en Él tenemos una esperanza de salvación. Te damos las gracias, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús, Padre. Restaura nuestra casa, nuestra familia, lo que nosotros hemos destruido, y que todo sea para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. También te pedimos, por favor, que nos ayudes a que seamos bautizados en agua y también ayúdanos a que tú nos bautices con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén.
Bueno, Dios lo bendiga.